a compartir la palabra del Señor y vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 27 y 30. Sigo con el Sermón del Monte, recordar, capítulo 5 hasta capítulo 7. No sé si me va a dar tiempo a terminarlo o no en el año. Recordar que estamos viendo el Sermón del Monte enfocado en nuestro lema, el reino en acción. Dice así. Versículo 27, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Curiosamente, este texto sigue a lo que compartí hace 2 domingos. Y seamos sinceros, sabemos que el mundo evangélico está un poco revolucionado. Vamos a decirlo así. En España, no se asusten, es en España. No es en Honduras ni por ahí, pero en España el pueblo evangélico está un poco revolucionado, porque en los últimos años, o en el último año, pues está habiendo caídas de muchos ministerios conocidos, famosos e influencers en el mundo evangélico. Y eso ha hecho que meditemos y que reflexionemos en qué nos está pasando para estas caídas. Y a veces no sé si como pueblo evangélico lo estamos enfocando bien. A veces es cierto que hay cosas que hay que tratar con discreción, pero una cosa es tratar con discreción y otra cosa es ocultar, ignorar o mirar para otro lado. Y creo que la Iglesia no debe mirar para otro lado cuando se producen este tipo de situaciones. Y hablo a una iglesia que ha vivido una experiencia de este tipo. La voz de Jesús en el Sermón del Monte resuena como un trueno en medio de la religiosidad de su tiempo. Oísteis que fue dicho, dice Jesús, pero yo os digo. No se trata de una corrección ni de un simple añadido a la Escritura. Es el Mesías, el Maestro de Nazaret, proclamando una medida más completa, un nuevo estándar, un nivel que va más allá del cumplimiento externo. Para revelar con todo ello la realidad más profunda del corazón humano. Mateo 5, 27, 30 nos enfrenta de lleno con una verdad incómoda. El problema del pecado no se limita a lo que hacemos solamente, sino que se gesta en lo más íntimo de nuestro ser, en nuestro corazón. El texto inmediato pertenece a lo que se conoce como el bloque de las antítesis. 6 veces en Mateo 5 Jesús toma el espíritu de la ley y lo eleva hasta hacerlo inalcanzable por medios humanos. No cometerás adulterio, dice la ley. Pero Jesús va más allá y nos dice, si miras con deseo a otra mujer, a otro hombre, ya has pecado. El entorno de este pasaje es una confrontación abierta con la superficialidad religiosa y con la tendencia humana a justificarse a sí misma a través de la apariencia. Jesús no suaviza el mensaje, lo radicaliza. El contexto del libro de Mateo es clave. Mateo escribe a una audiencia judía mostrando que Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. El Evangelio presenta al Cristo como el legislador del reino, aquel que no solo interpreta la Torá, sino que la lleva a su máximo cumplimiento en sí mismo. El Sermón del Monte entonces se convierte en la carta magna del reino, de ese reino que queremos ver en acción, la ética de quienes han nacido de nuevo. Históricamente,
La cultura del primer siglo era intensamente patriarcal, legalista y muy formalista. La pureza era vista como algo externo, regulado por normas y rituales. Pero Jesús rompe ese paradigma. Su mensaje es absolutamente contracultural y va a contracorriente. Jesús habla a personas atrapadas entre la culpa y la hipocresía, a una humanidad que necesita redención desde adentro, desde el interior. Es por ello que desde un punto de vista teológico este texto revela la imposibilidad que tenemos como ser humano de alcanzar este nivel de la justicia de Dios mediante el esfuerzo propio. Nos pone de rodillas frente a la necesidad de la gracia y el poder transformador del Espíritu Santo. La santidad no es un ideal inalcanzable, sino el fruto inevitable de una vida rendida a los pies de Cristo. Jesús está formando a sus discípulos para un mundo hostil, para una misión imposible humanamente hablando. Les está enseñando que el reino es para quienes se dejan transformar por completo, que no se conforman con arreglar la fachada, sino que permiten que el fuego del Espíritu consuma toda impureza interior. Pasamos al primer punto. La ley mosaica prohibía el adulterio, regulando la conducta externa y protegiendo la institución del matrimonio. Jesús, sin embargo, no se limita al acto físico. Él va más allá, ampliando el límite y traspasa el umbral de las acciones para llegar al territorio de las intenciones. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Aquí Jesús redefine la pureza. No basta con no cruzar la línea visible. La batalla se libra primero en el campo de lo invisible, en la mente y en el corazón. San Agustín decía, hazme casto, pero no todavía, o pero todavía no. Esta frase de San Agustín refleja la lucha interna, la tensión entre el deseo de agradar a Dios y la realidad de los impulsos internos. Jesús no nos deja espacio para esconder esa lucha, la pone a la luz, nos confronta con ella. La diferencia radical entre el antiguo y el nuevo pacto es que ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. La santidad no es solo dejar de hacer lo malo, sino el ser transformados desde adentro, desde nuestro interior, desde nuestro corazón. Que esa transformación sea genuina y auténtica de allá donde no se ve, donde nadie ve, donde solo ve Dios, desde el interior de nuestro corazón. El nivel que pone Jesús no es inalcanzable, porque Él mismo nos provee, nos da el poder para vivirlo. Todo pecado externo tiene primero una raíz interna. El deseo desordenado cuando no es llevado a la cruz, termina dando a luz el pecado, como bien lo expresa Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, de su propio deseo es atraído y seducido. Entonces ese deseo, esa concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago lo expone como un proceso de embarazo, es decir, no es algo, uno no cae de la noche a la mañana. Los casos que estamos viviendo, que estamos viendo, no es que se levanta uno y dice, hoy voy a cometer adulterio. No se levanta uno así, diciendo, hoy voy a robar el coche de mi vecino, hoy voy a atracar un banco, hoy voy a ser infiel a mi mujer o a mi marido. No viene de la noche a la mañana eso. Es un proceso que nace en el corazón del ser humano y que se va desarrollando como igual que un embarazo, dando a luz el pecado y el pecado la muerte.
Jesús nos enseña que el adulterio comienza mucho antes del acto. Nace cuando un pensamiento no se rinde y un deseo no se somete a Cristo. Cuando nuestros pensamientos y nuestros deseos no son sometidos a Cristo, estamos dando pie a que surja el pecado, la infidelidad, el robo, el pecado que quieras poner. Es un proceso gradual, casi imperceptible. La cultura moderniza, trivializa los pensamientos diciendo pensar no es hacer o pensar no es pecar, pero Jesús no hace esa separación. El reino de Dios es radicalmente honesto o debe ser honesto. Reconoce que lo que ocurre en secreto terminará manifestándose en público si no es tratado a tiempo. La raíz debe ser arrancada antes de que el fruto amargo aparezca. Aquí es donde debemos dejar al Espíritu Santo obrar en nuestra vida. Nosotros somos pentecostales, creemos en el poder del Espíritu Santo, creemos en el poder sobrenatural del Espíritu Santo, pero no solamente para hablar en lenguas, no solamente para hacer milagros, no solamente para vivir un tiempo de emoción y de... También para esto, también para vencer el pecado. Aquí es donde debemos dejar, cuando nos confrontamos con estas situaciones, es donde debemos dejar al Espíritu Santo obrar en nuestras vidas. No se trata solo de autocontrol, se trata del fuego del Espíritu Santo quemando la impureza en lo secreto, en el interior de nuestro corazón, para que nuestra vida pública sea limpia y sea testimonio. Donald Ravenhill dice, Dios no busca vasos de oro ni de plata, sino vasos limpios. El gran peligro está en acostumbrarse a lo que algunos llaman pecado pequeño. ¿Os acordáis? Mortales y veniales y todo esto que aprendimos los que hicimos la comunión cuando éramos niños. No se trata. El gran peligro está en acostumbrarse a lo que algunos llaman pecado pequeño, al solo en mi mente, solo es un pensamiento, al nadie se entera. Pero lo oculto, hermanos y hermanas, es el terreno favorito de nuestro enemigo. Jesús nos advierte que el pecado oculto, ese pensamiento, ese deseo en nuestro corazón, si no se confronta, si no se trata, se terminará convirtiendo en una fortaleza, en una atadura para nuestras vidas. Igual que el moho que crece en la humedad, el pecado florece donde hay oscuridad, donde no hay transparencia. David y Bersabé, todos recordáis la historia, el reino cayó de repente, hubo miradas, hubo un tiempo de ociosidad mientras el pueblo estaba batallando y luchando, él estaba en la terraza tomando el sol y los ojos se le fueron donde no se le deberían ir. Y ahí empezaron los pensamientos y la permisividad. Y después sí, con la caída, el pecado, el desastre. El pecado oculto destruye la comunión con Dios, te roba la pasión espiritual y te apaga el gozo de la salvación. Pablo nos dice en 2 Corintios 10:5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. El fuego del Espíritu no es solo para hacer milagros visibles, sino también para vencer en la batalla invisible de nuestro corazón. Bajamos al segundo punto. Cortar para sanar. Nos viene la imagen del ojo y la mano que acabamos de leer, ¿verdad? Jesús utiliza imágenes fuertes. Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo. Todos ciegos por la calle. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. Con mancos.
No va a haber puestos suficientes en la 11 para tanto. Es una metáfora poderosa, impactante. La santidad requiere decisiones radicales. No se puede estar jugando con los pensamientos que no son correctos, que no son adecuados. No se puede estar jugando con el pecado. No se trata. Como he dicho, es una metáfora poderosamente impactante. La santidad requiere decisiones radicales. No se trata de mutilación, se trata de liberación. De ser conscientes, de cuidar, de evitar que aquellos deseos inapropiados no se forjen en nuestro corazón y en nuestra mente. La medicina antigua y también la moderna a veces recurría y recurre a amputar para salvar la vida. Así lo que parece que es una pérdida es en realidad un acto de conservación, de preservación. Jesús nos llama a identificar y eliminar toda fuente de tentación, todo acceso a aquello que alimenta el pecado, por doloroso que resulte. Hay que quitarlo, hay que amputarlo. Una cita de Bonhoeffer dice: cuando Cristo llama a alguien, le invita a venir y a morir. Esto quiere decir morir al yo, cortar con todo lo que estorba la comunión con Dios. El reino de Dios funciona al revés del mundo. Se gana perdiendo y se vive muriendo. Jesús nos invita a dejar cosas, incluso legítimas, si interfieren con la santidad. Un ojo es necesario, ¿verdad? Una mano es necesaria. Pero si interfieren con la santidad, la metáfora es dura, es mejor prescindir de ello. Puede ser una relación, puede ser un hábito, puede ser un acceso digital a Internet, puede ser un círculo social en el que te mueves. Las cosas son lícitas, pero si te son ocasión para pecar, arráncalas de tu vida, deséchalas. Cada acto de renuncia es una siembra en el terreno de la trascendencia. La recompensa no es solo evitar el infierno, sino conocer la verdadera libertad de Cristo y vivir en ella. Jesús no nos llama a un legalismo seco, sino a una entrega apasionada a Él. El poder del Espíritu Santo para renunciar. No se trata de un esfuerzo humano. Necesitamos ese poder del Espíritu Santo para poder renunciar, apartar de estas cosas que nos estorban, que nos impiden, que nos llevan a la tentación. La gracia no anula el sacrificio, sino que lo hace posible y fructífero. La renuncia no deja un vacío, sino que abre el espacio para la llenura del Espíritu Santo. A veces esa llenura no viene a nosotros. Estamos carentes de esa llenura del Espíritu Santo porque el espacio que debería dejar al Espíritu está lleno de pensamientos, de deseos que no son del agrado de Dios. En Pentecostés los discípulos fueron llenos de poder para vivir de manera santa. La santidad es posible porque el Espíritu habita en quienes creen. En ti y en mí, hermano y hermana, habita el Espíritu Santo. Habita el Espíritu Santo. Podemos vivir de una manera santa. No por nuestras fuerzas, no por nuestras capacidades, sino por ese poder del Espíritu Santo que habita en nosotros. La promesa es libertad, no solo de la culpa, sino del poder del pecado también. No solamente hemos sido liberados de la culpa, de ese sentimiento de culpabilidad, cuando entregamos nuestra vida y nuestro corazón a Cristo. No solamente nos liberó de la culpa, sino también del poder que el pecado tenía sobre nosotros. Romanos 8:13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces viviréis. La vida cristiana no se sostiene en prohibiciones, sino en el gozo de una nueva naturaleza.
La libertad en el Espíritu no es mera emoción, sino una vida totalmente transformada, cambiada, no solamente exteriormente, sino interiormente en el corazón. El fuego del Espíritu no solamente calienta, sino que también purifica, quema nuestras impurezas. Pasamos al último punto. El Espíritu Santo, poder para vencer la tentación. Tenemos un gran aliado, hermanos y hermanas. No estamos solos. La lucha contra el pecado no es una batalla solitaria, o no debe ser una batalla solitaria. Si estás batallando solo contra el pecado, va a ser difícil, va a ser complicado que venzas. Pero no estamos solos, no es una batalla solitaria. El Espíritu Santo es el aliado divino que nos fortalece en medio de la debilidad. Jesús promete un consolador, un parácletos, que nos guía, nos ayuda, nos guía, nos conduce a toda la verdad y nos da autoridad sobre los deseos desordenados. Charles Spurgeon decía, sin el Espíritu no podemos hacer nada. Pero yo cito a un hermano que ya partió con el Señor hace muchos años, Vicente Saíz, que decía, sin el Señor no valemos nada. Y es así. No somos nada sin el Señor. La victoria sobre la tentación es sobrenatural. El Espíritu nos recuerda la palabra. Nos recuerda, nos trae la palabra. Recordar las tentaciones de Jesús. Se defendió con la palabra en cada una de las tentaciones. El Espíritu nos recuerda la palabra, nos alerta del peligro, nos da la capacidad de decir no. Dios siempre nos alerta antes de que alguien caiga. El Señor siempre nos alerta, siempre. Y no conozco un caso hasta ahora donde la persona que ha caído no haya sido percibida, avisada del peligro. La victoria sobre la tentación, como he dicho, es sobrenatural. El Espíritu nos recuerda, la palabra nos alerta del peligro y nos da la capacidad también de decir no. La experiencia pentecostal, el poder pentecostal para ser testigos no solo en público, sino en lo secreto, en la pureza de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos. Esa experiencia pentecostal, ese bautismo del Espíritu Santo también nos da poder para ser testigos, no solamente de una manera visible al compartir la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, sino también nos da ese poder sobrenatural interior para la pureza de nuestros pensamientos y de nuestros sentimientos, para la pureza de nuestro corazón. La santidad no es una lista interminable de no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas aquello. No es una lista que tengas que leerte cada mañana antes de salir de casa para saber lo que puedes y lo que no puedes hacer. No podemos vivir un cristianismo de listas, ni de listas de lo que no se debe hacer, ni de listas de lo que se debe hacer. Eso no es vivir en el Espíritu. Eso no es tener una vida plena. La santidad es el resultado natural de una vida conectada a Cristo a través del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo nos dice Gálatas que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La carga legalista mata la pasión, pero el fruto de la gracia produce libertad en nosotros, hermanos. Jesús no vino a complicarnos la vida, sino a darle sentido a nuestra vida, a darnos un propósito por el que vivir. Cuando el corazón es regenerado, la pureza es un anhelo, no es un peso, hermanos. La búsqueda de la santidad implica quebranto, pero también implica un gozo inigualable, hermanos. Dejémonos guiar por todos los beneficios que trae la santidad para nuestra vida cuando vivimos. No pienses en las limitaciones. El problema de Adán y Eva es que vio
la limitación. Una limitación. Solamente una limitación. De este árbol no comerás. Y todos los demás. Y todos los beneficios del Creador puestos a su servicio, ¿no eran mucho más valiosos? A veces nosotros nos fijamos en lo que no podemos, en lo que no nos conviene, en lo que no es lícito, aunque sea lícito, no nos conviene. La iglesia, termino, es el espacio donde la santidad se debe cultivar y donde se debe proteger también. Nadie vence solo. La confesión mutua, la restauración y el acompañamiento son armas poderosas contra el pecado oculto. Y eso lo tiene la iglesia. La confesión mutua, la restauración, el acompañamiento del hermano que ha caído y que debe ser levantado. Pero también la confesión. El pecado no puede quedar oculto nunca. Debe haber una confesión para que pueda haber una restauración, para que pueda seguirse un acompañamiento. Todo esto son armas poderosas contra el pecado oculto. El capítulo 2 del libro de los Hechos retrata una comunidad encendida por el Espíritu Santo, donde la transparencia en la norma y la restauración la meta. El fuego pentecostal es comunitario. Una brasa sola se apaga, pero juntas arden. El testimonio de una iglesia santa es más elocuente que 1000 predicaciones del mejor pastor que tengáis. El testimonio de una iglesia santa, limpia, transparente, honesta, es más elocuente que 1000 predicaciones. El mundo necesita ver personas transformadas, no perfectas, pero sí redimidas y en un proceso de madurez, de crecimiento. Resumo y concluyo. En un mundo como el que estamos viviendo, saturado de imágenes, deseos y apariencias, Jesús nos llama a una pureza que va más allá de lo externo, de lo visible. Jesús nos invita a un corazón renovado, a una vida radicalmente distinta, encendida por el fuego del Espíritu. Hagamos, hermanos y hermanas, hagamos inventario de nuestra vida. ¿Qué cosas, qué relaciones, qué hábitos nos están desviando del propósito de Dios? Es tiempo de decidir hoy, es tiempo de decidir, de cortar con todo lo que alimenta el pecado, aunque nos duela. La decisión debe ser radical. Una decisión radical hoy, hermanos y hermanas, será nuestro testimonio impactante de mañana. Y segundo punto de esta conclusión, no lo intentes solo. No lo intentes solo. Busca la llenura del Espíritu Santo. Cada día. No es algo que debamos dejar para el domingo, para un culto especial de avivamiento o para un retiro o por unas jornadas especiales. Busca la llenura del Espíritu Santo cada día. Depende, hermano y hermana, dependamos de la gracia, no de nuestras propias fuerzas. Y sobre todo, ella decía, llevo 15 días fuera y ya echaba de menos la iglesia. Es que la iglesia es la comunidad. Camina en comunidad. Rinde cuentas, hermanos y hermanas. Todos debemos rendir cuentas. Yo como pastor debo rendir cuentas. No solamente al consejo de iglesia que hace ver si las cosas las hago bien o las hago mal administrativamente, sino también a los otros ministerios. Andrés, Tony, que hoy está predicando en Valdemoro, Marcos, que también es ministro. Tengo que rendirles cuentas a ellos. De mi vida. No puedo hacer lo que me dé la gana a mí porque sea el pastor. Debo de rendir cuentas a una fraternidad centro, donde hay muchos más pastores. Tengo un coordinador, tengo
hermanos y hermanas de experiencia, de años que ya se han jubilado, que están ahí para darte un consejo, que no te van a juzgar, que no te van a criticar, que no te van a condenar porque estés pasando por pruebas, por tribulaciones, por tentaciones. Rinde cuentas. Busca ayuda. Busca ayuda. Solos no podemos. No lo intentes. Solo. Rinde cuentas. Todos debemos rendir cuentas, hermano y hermana. Todos debemos rendir cuentas. Si estás pasando, si estás batallando contra esos pensamientos, contra esas tentaciones, no solamente el pastor está a tu disposición, sino también seguro que hay hermanos con años en el Señor que te van a aconsejar bien, pero no batalles solo, no pelees la batalla solo. Busca la llenura del Espíritu Santo cada día, depende de su gracia, no de tus propias fuerzas. Camina en comunidad, rinde cuentas, busca ayuda. La pureza es posible cuando Jesús es el centro y el Espíritu Santo es el motor. La pureza que el fuego no consume es aquella que ha pasado por el crisol de la prueba. Aquella que ha sido probada y no destruida. Aquella que ha sido probada y no destruida, porque el que comenzó la buena obra en cada uno de nosotros la perfeccionará también hasta el final. Si dejamos, si nos rendimos, si nos sometemos al Espíritu Santo. Cada domingo a las 11:30 celebramos juntos que Jesús vive. Te invitamos a disfrutar de este tiempo de bendición y alegría.